Hermanos, estamos viendo lo que está sucediendo en China. Gracias a todos ustedes que nos ven, que nos reciben a través de nuestra señal. Gracias a todos ustedes que nos reciben desde el Centro de Operaciones de la Iglesia Destiny, acá en Jicotenca, Tamaulipas, desde la colonia más hermosa, San Juan. Les mandamos un saludo y un abrazo para todos ustedes. Yo soy Domingo Valadez Torres, siervo del Señor Jesucristo. Esta tarde Dios les bendiga a todos los que nos reciben, a todos los que nos están recibiendo allá en casa. Gracias a Dios en esta hora. Hermanos, esta tarde vamos a estar predicando las señales del fin. Las señales del fin. Y una de las más importantes, hermano, una de las más importantes, el amor de muchos se enfriará. Olvidamos esta señal, platicamos de los terremotos, platicamos de las plagas, platicamos, hermanos, de la hambruna, platicamos de las guerras, pero yo le voy a decir algo muy importante y para los niños también que me escuchan. La escritura hebrea no se lee como la de nosotros. La de nosotros se lee de izquierda a derecha. Diga conmigo, de izquierda a derecha. Y la lectura que se lee, hermanos, en el hebreo se lee al revés. O sea, usted empieza a leer por este lado en nuestro lenguaje, aquí empieza a leer. Ellos no, ellos empiezan a leer de aquí para acá y se regresan hasta donde nosotros comenzamos. Entonces, si esa lectura empieza a tomarse en cuenta, la primera señal es el amor de muchos se enfriará. Esto es lo más importante y lo más novedoso. Esto es lo más que tenemos ahorita en la actualidad, mis hermanos. Mis amados hermanos y hermanas que nos están viendo, muy buenas tardes. Te saludamos desde la iglesia Destiny en la ciudad de Jicotenca, Tamaulipas, México. Le saluda a su amigo y siervo Domingo Valadez. Y les bendice con todas las bendiciones celestiales en esta tarde. Dios les bendiga a todos. Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a leer las señales del fin. Mateo 24, del 9 al número 13. Del 9 al número 13. Dios bendiga a mi hermano Yankee, que ya tengo varios cultos viéndolo aquí, acá. ¿Qué le decimos, hermano? Ya tiene muchos cultos viniendo, ¿verdad? Pues estamos contentos que esté con nosotros. Entonces dice la palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos. Ponga atención. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán, entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Ponga atención a esas dos palabras, aborrecerán. Lo contrario del amor es el aborrecimiento. Ahí comienza la señal. Ahí comienza la señal de la profecía de Jesucristo. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, léalo conmigo, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor. Ilumina nuestro corazón y nuestra alma para recibir la palabra de Dios, Padre Santo, para recibir en esta tarde, Señor, tu palabra, Señor, que nos lleve, Padre mío, Señor, al entendimiento, a la comprensión, Señor, de la profecía de nuestro Señor Jesucristo, que nos menciona en este tiempo, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Dígale en esta tarde a su amigo, al que está a su lado, hermanos, ¿sí? Dígale que el Señor te bendiga este día. Ok, hermanos, acércamelo un poquito, me siento que no me oí. He estado filmando con micrófono y se oye muy mal. Por eso hoy lo quité, ¿verdad? Porque quiero filmarlo así, porque así lo estábamos filmando antes.
Entonces hoy vamos a tratar un mensaje muy interesante. Quiero que pongan atención, niños, no estén distraídos. Un mensaje muy interesante. Estamos totalmente seguros que usted y yo lo vamos a entender debido a las señales que estamos viviendo actualmente. Señales que estamos viviendo por todo el mundo, hermano. Señales que estamos teniendo, hermanos, y que podamos decir nosotros, hermanos, que están ocurriendo, en que nos encontramos en lo que llama la Biblia los tiempos finales. La Biblia no se equivoca, la Biblia nos llama a los tiempos finales. Ahora, déjeme decirle, ¿qué determinan los tiempos finales? ¿Qué son los tiempos que se determinan en las profecías de Jesucristo? El Hijo de Dios nos dijo que Dios hablaba en la antigüedad por medio de los profetas. Pero en nuestro tiempo ya no nos habla por medio de los profetas, nos habla por medio de su Hijo Jesucristo. De todas las profecías que Jesucristo mencionó, de todas esas profecías, Jesucristo, ya se cumplieron a lo mejor todas las profecías de los profetas, todas se han cumplido. Pero hoy no vamos a recordar, a tomar en cuenta las profecías de los profetas, sino las señales que Jesucristo dijo. Pero hay hermanos, hoy nos habla a través de su Hijo Jesús. Mire, vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, verso 1 y 2. Hebreos 1, verso 1 y 2. Cuando lo haya me dice amén, hermanos, amén. Hebreos capítulo 1, gloria a Jesucristo. Aleluya. Fíjese bien lo que dice. Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo, fíjese bien lo que está diciendo, en otro tiempo, a los padres por los profetas. O sea, Dios ya nos está indicando que se hablaron los profetas, pero fue por palabra de Dios. En estos postreros días, en estos tiempos, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces, Dios quiere que nosotros pongamos atención en las profecías de Jesús. ¿Sí? Que ya no estemos nosotros, no quiere decir que no nos acordemos de las profecías de los profetas, todas se cumplieron, pero hoy estamos en los tiempos finales. Y debemos estar tomando en cuenta las profecías del Hijo de Dios, hermano, para que podamos entenderlas. Quiere decir, hermano, que el Señor, nuestro Padre, habló en otro tiempo a los profetas, habló por medio de los profetas, pero ahora, hermano, no es que desmerezcamos la profecía de los profetas, pero ahora debemos enfocarnos en las profecías de Jesucristo. Y muchos de ustedes ni siquiera han tomado en cuenta, ¿sí? Ni siquiera han tomado en cuenta las profecías de Jesús. Y una de las más importantes y la que vamos a ver hoy es, hermanos, el amor de muchos se va a enfriar. Son profecías que iban a venir, la de los profetas, que iban a venir. Y en Cristo se cumplieron todas. En Cristo se cumplieron todas, pero ahora dice la palabra de Hebreos que ahora hay profecías que Jesucristo anuncia sobre los tiempos finales. Hoy debemos enfocarnos a los tiempos finales. De estas profecías es lo que vamos a hablar hoy, lo que vamos a enseñar hoy, queridos hermanos. Hoy lo vamos a enseñar y se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, verso 13. Vuelva al libro de Mateo, hermanos. Mateo 24, sí, se halla en el verso 12. Dice la palabra, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Ok, hermanos? Entonces, mi hermana decía cuando empezaba a pedir la petición de su familia, decía que a veces debemos ayudar a nuestros enemigos. Entonces dice la palabra que seremos aborrecidos por causa de la palabra de Dios.
Y esa es parte de la profecía, hermanos, de que el amor de muchos se va a enfriar. El amor de mucha gente se va a enfriar. Todas las profecías que el Señor Jesucristo dejó manifestado en Mateo 24 son señales, hermanos, de los tiempos finales y marcan el inicio de una nueva era. Las señales de Jesús marcan el inicio, hermanos, marcan el inicio de una nueva era que viene y de la venida del Hijo del Hombre. Estas señales marcan una nueva era, un nuevo final. Pero ¿qué llevó, hermanos, a decir a Jesucristo la siguiente profecía? ¿Qué es lo que llevó a Jesús a decir la siguiente profecía? Fíjese bien lo que le voy a decir. Una de las más alarmantes profecías de todas. Porque si bien es cierto, hermano, lo único que detiene al amor, lo único que puede detener al odio, póngame atención, el único que puede detener al odio es el amor. Y si el diablo hace que el amor se enfríe, entonces el odio va a avasallar la humanidad, el rencor va a llegar a la humanidad y la maldad va a aumentar. Y el único que puede detener el odio y la maldad es el amor. Pero Satanás va a hacer que el amor, hermanos, se enfríe en muchos creyentes y muchos cristianos que tienen muchos años sirviéndole a Dios, se van a enfriar en estos tiempos. Es más, ya no van a la iglesia, ya no asisten a un culto. Hace unas horas hablaba con un señor que pasó un mes enfermo de COVID y dice: hermano, sobreviví. No estoy al 100%, pero sobreviví. Y sabe una cosa, me dijo, no me mató el COVID. Y le digo, ¿por qué no lo mató el COVID? Porque no tenía miedo. La mayor parte de los muertos, hermano, mueren de COVID por miedo. Porque lo que hace Satanás es atemorizar y provocar miedo en tu vida para que te quedes sin ninguna actividad inmunológica en tu cuerpo, y entonces el COVID te puede matar. Cuando se provoca miedo y pánico en el cuerpo, es más fácil que el COVID te destruya. Y me decía él, no me morí de COVID porque no tenía miedo. Confiaba en Dios, confiaba en que Dios me iba a sanar. Y me dio mucho gusto, hermano, porque es un hombre grande de edad. Tenía 3 meses que no lo veía. Hasta ahora que lo vi, me dio mucho gusto verlo. Entonces, esa es la bendición, hermano. Entonces, lo que detiene la maldad es la benignidad. Lo que detiene al odio es el amor. Y el Señor dijo que el amor de muchos se iba a enfriar. Si entendemos cada cosa mala, entenderíamos cada cosa buena. Fíjese bien, muchos de nosotros no entendemos las cosas malas. ¿Cómo podemos entender las cosas buenas? Si vemos venir lo malo hacia nosotros, no entendemos las cosas buenas. Si entendemos lo que detiene, hermanos, el ente de la maldad que es Satanás, si entendiéramos lo que detiene el ente de maldad que es Satanás, y que sabemos que el ente todopoderoso que detiene a Satanás es Dios, hermano, todopoderoso, es nuestro Padre Celestial, lo que detiene al ente de maldad que está gobernando el mundo. Entonces, si nosotros entendemos las cosas malas, entendiéramos las cosas buenas. Pero no entendemos las cosas malas, hermano, entonces no podemos entender la profecía de Jesucristo. Quiero decir con esto, hermanos, que el Señor ha puesto el poder en la iglesia. El poder ha sido puesto en la iglesia, hermanos, para que por medio del Espíritu Santo, el poder que el Señor derrama en las iglesias, lo derrame con señales y prodigios. Se lo ha dado a la iglesia.
Pero la iglesia no puede entender las cosas de las señales y prodigios. Vemos lo que está ocurriendo y vemos lo que está pasando. Y decimos, a mí no me va a llegar, estamos acá en México, estamos bien acá, bien bonitos. Hermano, cuidado con esa confianza. Cuidado con lo que dices, a mí no me va a tocar. Porque no entendemos que el poder Dios se lo ha dado a la iglesia, la autoridad se la ha dado a la iglesia para detener la maldad del ente de Satanás, para que nosotros por medio del amor, por medio del segundo mandamiento, que es amarás al prójimo como a ti mismo, nosotros podamos detener la maldad, porque lo único que puede detener la maldad es el amor, y el amor de muchos de ustedes se ha enfriado. Ya no sienten el mismo amor que sentían cuando se convirtieron a Cristo. No me digan que sí lo sienten, porque ahorita lo vamos a ver más adelante. Sí, ahorita lo vamos a ver más adelante, que no hay ni el 10% del primer amor cuando ustedes se convirtieron a Cristo en este momento en su corazón. Ahora déjame decirte, Satanás también puede copiar, hermanos. Satanás puede copiar las señales y prodigios. Escúchame bien lo que te voy a decir. Satanás puede confundir a cualquier cristiano, porque Satanás puede imitar, puede copiar todo prodigio y toda señal que Dios hace a través de los creyentes. Y Satanás lo puede hacer, y te voy a explicar cómo. Mira, cuando Jehová le dijo a Moisés que fuera con Faraón, le dijo: Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Y le dijo: una vara. Era el cayado. Niños, en la Biblia se habla de un cayado. El cayado era una vara donde se sostenían las personas más grandes de edad. Nunca caminaban sin el cayado. Siempre traían un cayado. Y Moisés le dijo: una vara. Ok, Moisés, tírala al suelo. Y la tiró al suelo, y la vara se hizo una serpiente. Ahora ves con Faraón y dile: y cuando llegues harás esta señal y este milagro. Y Faraón va a entender que el yo soy te envía. Entonces Moisés llega con Faraón y le dice: deja ir a mi pueblo. Mi Dios dice que dejes ir a mi pueblo. Y dice él: ¿con qué me demuestras que tu Dios te ha enviado? Entonces Moisés tira la vara y se convierte en una cobra grande. Y dijo: esos poderes nosotros también los hacemos. Y vinieron dos brujos. Y los dos brujos tiraron sus varas y se convirtieron en serpientes. ¿Pero qué sucedió? Sí, la culebra de Moisés se tragó a las otras dos, las destruyó. Entonces Satanás imita los prodigios y las señales, y muchos creyentes están creyendo, hermano, las señales y prodigios que están haciendo, hermano, muchos falsos profetas en las iglesias, y están siguiendo a la perdición. Satanás imita las señales. Ahora déjame decirte, los hechiceros, la segunda señal que copiaron fue el agua. Sí, Moisés convirtió el agua en sangre para que se murieran todos los peces. Y los hechiceros agarraron un estanque y hicieron conjuros y convirtieron el agua en sangre. Y Faraón se rió de Moisés, porque el diablo se ríe cuando tú imitas algo que Dios no te ha mandado. Cuando tú imitas algo que Dios hizo como señal y tú la imitas, el diablo se ríe de ti, porque el diablo también la sabe imitar, y tú piensas que es Dios el que te dio el milagro, y es Satanás. Pero Moisés, cuando toca las aguas, se revierte la señal y prodigio, y las aguas vuelven a ser normales. Pero las aguas de los hechiceros no se revirtieron, no se transformaron otra vez en agua, no se cambiaron en agua. Entonces Satanás puede hacer milagros, pero no los puede revertir, no los puede volver a su naturaleza normal. Y las señales y prodigios de Dios es que Dios hacía las cosas y las revertía, y Satanás no pudo. Imitaron, hermanos, la conversión del agua en sangre, pero luego vinieron los granizos, la plaga del granizo, la plaga de las ranas, las plagas, hermanos, de las moscas.
las plagas de los piojos. Y les voy a decir, esas cosas en los hechiceros ya no las pudieron igualar. Ya no pudieron hacer esas señales. Es más, ni los piojos se pudieron quitar. Hasta los piojos, hermano, no nos podemos quitar a veces. A veces está llena la cabeza de piojos. ¿Y sabe por qué? Porque ni los piojos nos podemos quitar, porque no tenemos el amor de Dios. Los hechiceros ya no pudieron igualarse a Moisés. Pero te digo esto, para que sepas que Satanás copia las señales y prodigios que Dios hace con nosotros. Y muchos creen eso, hermanos, que hace que el diablo crea que ustedes pueden entender. Ahí empezaron las señales. Ahí empezaron las señales y prodigios entre Moisés y Faraón, entre Moisés y los magos. Ahí empezaron, hermano, una lucha de señales y de prodigios entre Moisés y los magos. Y ahorita está una lucha entre nosotros, que muchos de nosotros hablamos de la palabra de Dios y la gente más cree en los magos y en los adivinos y en los hechiceros, porque nos ven como un mago más. La gente no nos ve como hijos de Dios, porque la gente, hermanos, acude con un mago, con un hechicero, y hace señales y prodigios, y los cura aparentemente. Entonces, la gente nos cree como nada a nosotros, porque si ellos, siendo magos, sacan sus señales y prodigios porque Satanás los imita, entonces nos tienen como un mago más, que no hace milagros. Ahora déjeme decirte, hay cosas que Satanás va a hacer, y va a copiar, pero no va a poder revertir. ¿Qué es lo que te voy a entender, hermanos? Satanás va a copiar cosas y señales de Dios, pero no va a poderlas revertir. Va a hacer señales. Entonces, cuando vemos señales, puede hacer todo esto, el diablo puede hacer todas las señales, y entramos, hermanos, en lo que debemos buscar. ¿Qué dice la palabra, hermanos? En Mateo 24:4, ¿qué dice la palabra? Mirad, que nadie os engañe. El Señor nos está diciendo que vamos a ser engañados. Va a venir el anticristo y va a hacer milagros grandes. Va a venir el anticristo y va a hacer llover. Va a hacer caer fuego del cielo. Va a venir el anticristo, hermano, y va a mandar plagas por todos lados. Y sabes una cosa, mucha humanidad le va a creer, porque estamos acostumbrados a creer por las señales y los prodigios. Entonces, hay cosas que Satanás va a hacer para hacer que la gente se pierda y se extravíe. Lo que sí te digo una cosa, hermanos, que Satanás tiene el poder para hacerlo, pero no tiene el poder para revertirlo. No tiene el poder para quitarlo. Puede hacer cualquier milagro, pero no lo va a poder desbaratar, revertir. Pero muchos le van a creer. Cuando vemos todas estas señales y todo lo que estamos viendo, entenderemos lo que debemos buscar. ¿Y sabes qué es lo que buscamos? No buscamos las señales de los tiempos finales. Muchos decimos, oye, va a llover, se está revolando el cielo, se está llenando de nubes el cielo, va a haber norte, va a ser frío, porque conocemos los tiempos, y conocemos los tiempos de la lluvia, y también conocemos los tiempos de la sequía, y no podemos entender las señales que Cristo nos está enviando, y no podemos reconocer las señales que el Señor nos está enviando, que el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos cristianos, hermanos, se va a enfriar, porque Dios va a permitir que el diablo trabaje en los corazones de mucha gente, y más de los escogidos de Dios. Ahora déjame decirte, Jesucristo dijo ciertas cosas que van a pasar. Sabemos reconocer los tiempos, sabemos reconocer cuándo son los tiempos de la siega y de la cosecha, y no sabemos reconocer que estamos en los tiempos finales, hermanos. ¿No te das cuenta que estamos en los tiempos finales, en los tiempos del juicio de Dios, en los tiempos de la ira de Dios?
¿No te das cuenta que estamos llegando a lo que decía Zacarías, lo que decía Daniel, lo que decía Jeremías? Que venía el día grande de Dios, el día que Dios iba a acabar, hermanos, con el pecado de la humanidad. Hipócritas, sabéis distinguir los tiempos y no sabéis distinguir los tiempos de las señales de los últimos días. Así decía Jesucristo, hermanos. Así le decía Jesucristo a los fariseos. Fíjate bien lo que los discípulos le decían: Señor, ¿cuáles serán las señales? ¿Cuáles serán las señales, Señor, de tu venida? ¿Cuáles serán las señales, Señor? Dínolas. Jesús no les dijo la hora ni la fecha, pero les dijo las señales que iban a ocurrir. Les dijo las señales que iban a pasar. En esto, hermanos, en que ordenen al Señor Jesús, dijo este tipo de profecías. Siempre, hermano, siempre. La gente dice: no, hombre, siempre ha habido terremotos. Esas no son señales de Dios. Siempre ha habido terremotos. No me digas que esto es un juicio de Dios. ¿Que entonces qué quieres entender? ¿Cuándo va a ser para ti un juicio de Dios? Mucha gente dice: no, hombre, siempre ha habido enfermedades. No, siempre ha habido todo esto. No son señales de Dios. ¿No te has dado cuenta que mucha gente te dice eso? Sabes distinguir los tiempos de la lluvia y no sabes distinguir los tiempos de Dios. Hermanos, Jesús dijo este tipo de profecía con todo su amor, con todo su cariño. Jesús dijo el orden cronológico de lo que sucedería. Si nosotros vamos al orden cronológico, hermanos, del número 14 para atrás, del número 14 para atrás, porque en hebreo se lee al revés. En hebreo no se lee como tú lees. Tú me vas a empezar del versículo 1 hasta el versículo 14. En Israel no se lee así. En Israel se lee al revés. Entonces, el amor de muchos, la primer señal que Dios está mandando, ya comenzó. El amor de muchos se ha enfriado. ¿Y cómo se ha enfriado? Por la pandemia. Porque la pandemia provocó, hermanos, que se cerraran las iglesias y que mucha gente que venía a las iglesias, hermano, dejó de venir a las iglesias por el miedo, por el temor del contagio. Y el amor de muchos se ha enfriado. ¿No te das cuenta que eso es una señal mortal? ¿No te das cuenta que eso es cuando tú dices: oh, se está llenando el cielo de arreboles y de nubes, va a llover, viene una gran lluvia? Y no te das cuenta, hermano, de lo que está pasando. ¿No te das cuenta que el COVID está provocando que el amor de muchos se enfríe? Hermanos y hermanas, en todos los países anglosajones, las iglesias han quedado como museos. Las naciones han tomado los edificios porque son arquitectónicos. Ya no hay gente que vaya a las iglesias. Estoy hablando de toda Europa. Y esas iglesias las tomó el gobierno para formarlas de museo. Están haciendo todas las iglesias cristianas, hermano. Aquellas iglesias que eran iglesias llenas de 8,000, de 5,000, de 10,000 personas, ahora se han convertido en museos porque la gente dejó de ir a las iglesias. Y todavía me preguntas: ¿cuándo serán las señales? Todavía te preguntas: ¿cuándo serán las señales? Mateo 24, hermanos. No hemos salvado a nadie, dice la palabra del Señor. No hemos, hermanos, ni siquiera hemos, hermanos, nos hemos engordado de la palabra, nos hemos engordado de los versículos memorizados, pero ni una alma nos hemos ganado para Cristo en este año. Ni una alma. ¿Por qué? Porque el amor tuyo se ha enfriado. El amor tuyo se está acabando. Jesús lo profetizó, hermanos. No basta con poner la Biblia abajo de la almohada. No basta con poner la Biblia abierta en el bro de tu casa, en el Salmo 91. No, hermano, no basta eso. No basta eso, hermanos. Nos llenamos de mensajes cristianos de YouTube. Nos llenamos de mensajes cristianos de Messenger. Nos llenamos de mensajes cristianos, hermanos, de WhatsApp. Pero ni una alma nos hemos vuelto a ganar para Cristo.
No nos interesa. Si se pierda, que se pierda. Pero no nos hemos ganado ni un alma. Y eso es lo que Jesucristo dijo. El amor de muchos se va a enfriar. Y no nos damos cuenta que el amor tuyo se ha enfriado. ¿No te has dado cuenta que estás perdiendo el amor de Dios en tu vida? ¿Dónde está el amor del evangelismo que te enseñaron en la iglesia? ¿Dónde está, hermanos, el amor del evangelismo por las almas del Señor? ¿Dónde está, hermanos? Cuando Noé predicó, hermanos, sobre el diluvio, ni una alma se ganó. 120 años predicando que venía el diluvio y que muchos iban a morir. Un buen predicador, un buen hijo de Dios, justo, honesto, hermanos, y el mundo no creyó. No estamos igual que en los tiempos de Noé, hermanos, que a veces nos cuesta venir a la iglesia, que a veces nos cuesta arreglarnos para estar en la casa de Dios, que a veces nos cuesta dejar la cama o dejar, hermanos, el descanso, dejar el confort para venir a la casa de Dios, y todavía nos preguntamos, ¿cuál amor se está enfriando? ¿Por qué dice Jesús que el amor de muchos se va a enfriar? Todavía te preguntas eso. ¿Qué no entendemos esto, hermanos? No hemos llevado el evangelio a nadie. ¿Cuántas almas hemos salvado en la pandemia? Conocemos cuántos muertos han pasado por México, pero no sabemos cuántos muertos murieron sin Cristo. Pero no sabemos cuántos muertos alcanzaron la salvación y cuántos de esos muertos fueron salvos por tu palabra. ¿Cuántos de esos muertos, hermanos, lograste predicarle la palabra? Dios quiere, hermano, que seamos instrumentos para su obra. Hay un problema muy grande, hermanos, en ser instrumentos y en ser hijos de Dios. Hay un gran problema. Te voy a decir una cosa, en Hechos capítulo 9, empieza a abrir tu Biblia mientras voy ahí. ¿Cuál es el precio, hermano, para ser instrumentos de Dios? ¿Cuál es el precio que usted tiene que pagar para ser instrumento de Dios? Y le voy a leer la primera parte del libro de Hechos capítulo 9. En el libro de Hechos capítulo 9 hay que pagar un precio, mis hermanos, y ese precio nosotros no lo queremos pagar. En el capítulo 9 dice la palabra de Dios, dice la palabra, verso 3, 9:3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías. Él respondiendo dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondiendo dijo, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve. No le dijo, ¿quieres ir? ¿Cómo le dijo? Ve. ¿Cuánto hace que no obedecemos a Dios, hermano, que Dios nos dijo, ve y predica mi evangelio?
¿Cuánto hace que no obedeces a Dios, querido hermano y hermana? El Señor le ordenó aquí a Ananías, no le pidió, oye, ¿quieres ir por favor? No, hermanos. Le dijo, ve. Entonces, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de los reyes y los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, fíjate bien, este es el precio. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le mostraré, ¿sabes una cosa, hermanos? A muchos de nosotros no nos gusta pagar el precio. ¿Sabes que Pablo pudo haber dicho, oh, voy a ir a predicarle a los reyes y a los príncipes, me van a recibir con banquetes, voy a estar en comedor amplio, voy a estar en banquetes preciosos, voy a estar con los reyes, con los mejores de la sociedad? No, hermanos, la segunda parte es la que todos no queremos pagar. La segunda parte, cuando dice el Señor, yo le enseñaré cuánto tiene que padecer por mi nombre. ¿Cuánto tenemos que padecer por el nombre del Señor, hermanos? ¿Cuánto? ¿Cuánto tenemos que padecer, hermanos? Este es en verdad el Evangelio, hermanos. Muchos queremos hablarle a la gente rica y a los principales, a los gobernantes, pero tenemos que decirles las cuatro verdades. Las cuatro verdades que le tenemos que decir la verdad. No, hermanos, no contemplarlos, no ser de confort para los principales y gobernantes. Decirles, hermanos, el pecado que están cometiendo. Muchos pastores, hermanos, van con un presidente. Hermanos, si ni siquiera le dicen, estás cometiendo pecado, estás cometiendo corrupción, estás cometiendo pecado de asesinato, de mentira, no le dicen la verdad. Y esos son falsos profetas. Mira, hermanos, lo que dice Gálatas 1:10. Gálatas 1:10. Vaya conmigo, hermano, libro de Gálatas. Ahí después de Romanos, después de Corintios. Gálatas 1:10. Agarra tu Biblia, Yael, por favor. Gálatas 1:10. ¿Qué es más fácil, hermanos? ¿Agradar a los hombres o agradar a Dios? ¿Qué es más fácil para ti? Yo te pregunto en esta hora, hermano, ¿qué es más fácil para ti? Fíjate lo que dice Gálatas 1:10. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, nosotros tratamos de agradar a los hombres o agradar a Dios. Yo no he venido aquí, hermanos, con palabras persuasivas para hacerte entender. Yo no he venido aquí para hablar palabras persuasivas para poder obedecer a los hombres antes que a Dios. Yo he venido aquí, hermanos, para obedecer a Dios. Yo estoy aquí para obedecer a Dios, porque sé cuál es el precio que tengo que pagar. Hermano, sé cuál es el precio que tengo que pagar, porque Jesús dice que todo el que es instrumento de Dios, todo aquel que es instrumento de Dios, Él nos va a enseñar, hermanos, nos va a enseñar a pagar el precio que tenemos que padecer por el nombre de Jesucristo. Y yo me pregunto, ¿estás dispuesto a padecer, a pagar el precio, hermanos? ¿Estás dispuesto a padecer? Yo me pregunto eso, hermanos. ¿En verdad somos instrumentos para la obra de Dios? A mí me da tristeza, hermano, que se levanten hermanos contra los pastores, contra mi esposa y contra mí. No saben, hermanos, el pecado tan grande que están cometiendo. Yo ya sé cuál es pagar el precio. Yo ya sé, hermanos, cuánto es padecer. ¿Tú crees que a Pablo, hermano, no le favorecía? Voy a ir a comer con los reyes, voy a ir a comer con los sirvientes, voy a ir a comer con los príncipes, voy a estar en las camas de lujo, de lino fino, voy a estar en los comedores. Hermano, no, el Señor le quería enseñar que un día él iba a padecer apedreado, hermanos, iba a ser apedreado, hermanos, Pablo directamente en su cuerpo, que un día lo iban a bajar en un canasto, huyendo de la persecución, que un día, hermanos, lo iban a encarcelar. El Señor tenía que enseñarle cuánto iba a padecer. No le dijo, vas a ir a comer a un banquete con los reyes,
No le dijo, vas a ir a comer a un banquete con los príncipes. No, hermano, le enseñó cuánto tenía que padecer por causa de la palabra de Dios. Que es más fácil obedecer a los hombres. Una hermanita nos dijo, hermano, es que ya no puedo ir a orar, ya no puedo estar en la iglesia. Sí, porque mi pareja me prohíbe ir a la iglesia. ¿Qué es más fácil, hermano, obedecer a Dios o obedecer a los hombres? Dime tú. ¿Es más fácil agradar a los hombres o agradar a Dios? Le digo, usted se condena usted sola, hermana. Usted sabe que la primera obediencia es asistir a una iglesia. No, pero es que mi pareja no me deja venir, ya no me deja. Hermanos, yo le voy a enseñar cuánto ha de padecer por causa del nombre de Jesucristo. Hermanos, quiero que vayas conmigo a Mateo 24:9. Voy a empezar otra vez ahí, hermano. Mateo, donde comencé. Mateo 24:9. Gloria a Jesucristo. Alábale, porque Él vive. ¿Quién vive? Mateo 24:9. Y aquí empieza, hermano, la teoría de la profecía. Dice la palabra del Señor: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, hermanos. Aquí la palabra dice que muchos seremos, hermanos, aborrecidos, pasaremos a ser a tribulación y os matarán. Yo le voy a decir una cosa, las señales comenzaron cuando en la tribulación empezaron a matar, hermanos, a Esteban, cuando mataron a Esteban apedreado, hermanos, cuando mataron a Mateo, cuando mataron, hermanos, a los discípulos del Señor, los empezaron a matar por causa de su nombre. Y yo le voy a decir una cosa, ¿dónde está que nosotros conservemos la salvación? Vaya conmigo a Apocalipsis 3:8. Apocalipsis 3:8 dice la palabra del Señor, ¿sí? Dice la palabra que no debemos negar al Señor, hermano. Dice la palabra 3:8. ¿Ya lo tiene? Gloria a Jesucristo. Apocalipsis. Gloria a Jesucristo. ¿Sí lo tenemos? Aleluya. 3:8. Dice, yo conozco tus obras. He aquí te he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. ¿Y qué dice? Y no has negado mi nombre. Y no has negado mi nombre. Yo quiero comparar esto, que la persecución ya comenzó. Y cualquiera de nosotros que empiece a ser aborrecido por causa de su nombre y niegue su nombre va a perder la salvación, va a perder la oportunidad de entrar al cielo. Mira lo que dice Mateo 10:32. Mateo 10:32. Vamos al libro de Mateo. Ahí quiero que veas cuando el Señor dice, ¿sí? Mateo 10:32. Cualquiera que de ustedes me niegue, dice el Señor. Mateo 10:32. Gloria a Jesucristo. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue, oye bien lo que dice, y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí la palabra dice Apocalipsis, hermano, está viva la palabra de profecía está viva. Apocalipsis 3:8 dice, has guardado mi palabra, has hecho tus obras, y aunque me has fallado, has guardado mi nombre. O sea, esa palabra era para personas que no negaban a Jesús, que no lo rechazaban. Y se complementa con Mateo 10:32. Cualquiera que me negare delante de los hombres, dice la palabra, yo lo negaré delante de mi Padre. Entonces cuando empecemos a sentir la persecución y cuando venga el aborrecimiento para nosotros, porque muchos en la iglesia nos van a aborrecer,
porque muchos en la iglesia te van a aborrecer por causa del nombre de Jesucristo. Porque no han entendido la profecía de las señales de el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos, hermano, se va a acabar. Y cualquiera, hermano, que me negare delante de los hombres, dice la palabra, yo lo negaré delante de mi Padre. Todos los que murieron, Juan, Pablo, Pedro, hermanos, Lucas, Mateo, todos los que murieron por causa del Señor, no lo negaron, aunque estaban a punto de morir. No renunciaron a Jesucristo, siguieron adelante, hermanos. No se entregaron, hermanos. Ahora vea conmigo, hermano, lo que dice Mateo 10, Mateo capítulo 10. Mire, hermano, apenas estoy comenzando. Mateo 24:10. Dice la palabra del Señor: muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. ¿Me está escuchando, hermano? Muchos hermanos tropezarán. Aquí la palabra dice, hermanos, que por causa que te aborrezcan, muchos te van a hacer tropezar. Pero hay de aquel por el que vienen los tropiezos. Hay de aquel por el que empiece el aborrecimiento, dice la palabra del Señor. Porque muchos dejarán de venir a la iglesia por causa de que te van a aborrecer. Muchos se alejarán de la iglesia porque se aborrecerán unos a otros. Y dice la palabra del Señor: ay de aquel por el que vienen los tropiezos. Más le valdría atarse una piedra al cuello y arrojarse al mar. Más le valdría, porque el castigo que viene sobre él será peor que el que envía a Sodoma y a Gomorra. Así que, hermanos, dice la palabra que muchos de nosotros tropezarán y entonces se entregarán unos a otros. Quiero que vayas conmigo a Apocalipsis 3:5. Apocalipsis 3:5. Estoy yendo a la profecía de Jesús y a la profecía de Juan. ¿Sí? Apocalipsis 3:5. Dice la palabra del Señor. Aleluya, alábale porque Él vive. Apocalipsis 3:5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amigo y amiga que me está viendo, si tú negaras el nombre de Jesús, el Señor no te confesará delante de su Padre. Cualquiera de nosotros que negare a Jesús, hermano, por causa de las tribulaciones y por causa de la persecución y por causa de los perseguidos por la palabra, cualquiera de nosotros que negare a Jesucristo, su nombre será borrado del libro de la vida. ¿Me estás entendiendo? Ahora, déjame decirte, hermanos, hay muchos que mienten, hay muchos mentirosos en la humanidad, y por la mentira se acaba el amor del Señor. Porque mienten, se acaba el amor de Dios. Y le voy a decir por qué. Porque muchos, conociendo que en la sangre está la vida, muchos niegan, hermanos, transfusión de sangre para sus hijos y para sus hijas. Hermanos, si no aceptan la transfusión de sangre terrenal que yo puedo darle en donación a una persona, ¿cómo pueden aceptar la sangre redentora de Cristo? Y esos mentirosos ocasionan que el amor de muchos se enfríe. Prefieren, hermano, mentirle a la gente, decirle mentiras que no pueden aceptar la sangre, hermano, de transfusiones. Prefieren que se mueran sus familiares y prefieren que se mueran sus hijos porque no aceptan la transfusión de sangre. Y por la mentira de esas personas, el amor de muchos, hermanos, va a tropezar. Hay de aquellos por el que vienen los tropiezos. Hay de aquellos, hermanos, que ocasionan mentiras adentro de la iglesia, que viven con la mentira en su corazón. Porque la mentira, hermanos, mata el amor de Dios. La mentira engaña y te aleja del amor de Dios. Por eso, hermanos, nosotros debemos estar atentos, que la señal del amor de muchos ya ha comenzado. Las iglesias están vacías. Las iglesias están quedando vacías y huecas, hermanos. Totalmente. Mira lo que dice Mateo 24:11. ¿Ves conmigo? Mateo 24:11. Dice la palabra del Señor: y muchos falsos profetas se levantarán
y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiero decir en esta parte, hermanos, ¿por qué Jesucristo profetizó sobre el amor de muchos se iba a enfriar? ¿Por qué profetizó? Mira lo que dice Mateo 10:21. Mateo 10:21. Gloria a Jesús. Mateo 10:21 dice la palabra: y se entregarán los hijos, hermano, a los padres, y los padres a los hijos. Dice la palabra del Señor, Mateo 21 y 22. Mateo 10, 21 y 22. El hermano entregará la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Por qué Jesús dijo, hermanos, que el hermano entregaría muerte a su hermano? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Jesús habla de que, hermanos, vendríamos a ser en el verso 11, y por haberse multiplicado la maldad de muchos? ¿Sabes una cosa? En Estados Unidos, cuando llegas a la vejez, van y te encierran, hermanos, al orfanatorio para adultos, para gente de la vejez, y se olvidan de ti tus hijos. Los hijos se entregarán a la muerte a los padres. Y muchos hospitales, hermanos, de ancianos están llenos de ancianos, y sus hijos no van a verlos, y sus hijos no van a socorrerlos. Tuve una tía que murió, hermanos, en San Antonio. Murió en un lugar para adultos, y sus hijos jamás se acordaron de ella, y ahí terminó la vida. Aquella mujer que le dio la vida a mis sobrinos, aquella mujer que los educó y que los cuidó, aquella mujer, hermano, que los ayudó, terminó muerta en una casa de asilo para ancianos. El amor de muchos se va a enfriar. Muchos de ustedes, hermanos, se están entregando a lascivias y pasiones vergonzosas, entregándose hombres con hombres y mujeres con mujeres. Dice la palabra que el hermano entregará la muerte a su hermano. En la misma familia, hermano, sucederá esto. No estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del núcleo familiar. Los hermanos se van a aborrecer unos con otros, dice la palabra del Señor. La muerte, y el padre, hermanos, aborrecerá a su hijo, y los hijos se levantarán contra los padres, hermanos, y los harán morir. Aquí la palabra, hermano, está diciendo que el amor de muchos se va a enfriar. El amor, hermanos, de la familia se va a quebrar. Cuando veamos quebrado todo esto, y como estamos viendo en Colombia, que están matando a los jóvenes estudiantes, y que están matando, hermanos, a los que se están manifestando libremente, hermanos, por hacer una reclamación al gobierno, y los están acribillando, hermanos, sin armas ellos, hincados, los matan uno a uno. El amor de muchos, hermanos, se va a enfriar. Como estamos viendo, hermanos, en nuestros tiempos, como estamos viendo hoy en día, que los hijos matarán a los padres. Eso está hablando, hermanos, en la misma familia. Entre los mismos hermanos se van a aborrecer unos con otros. Y la señal de la profecía ya se está cumpliendo. Ya se cumplió, hermanos. Entregarse, hermanos, en matrimonio hombre con hombre, es aborrecer a Jesús, es negar a Jesucristo. ¿Cómo puedo negar a Jesús? Dándole la espalda. ¿Cómo puedo negar cualquiera que me niegue? ¿Cómo puedo negar a Jesús, hermanos? Sí, apartándote de la enseñanza del cristianismo. Cuando uno de tus hijos se aparta de la enseñanza, entonces, hermanos, está negando a Jesús. Y todo aquel que me negare, dice la palabra del Señor, hermano, yo lo negaré delante de mi Padre y de los ángeles. Cuando ustedes niegan a Jesucristo, cuando ustedes no quieren leer la palabra de Dios, cuando ustedes no quieren orar, cuando ustedes no quieren venir a orar a la iglesia, ustedes están negando el nombre de Jesús. Cualquiera que me negare, dice el Señor, yo lo negaré delante de mi Padre. ¿Por qué? Porque la profecía, hermano, la profecía de Mateo 24:13, el amor de muchos se va a enfriar. El amor de muchos, hermanos, se va a terminar. Eso es lo que nosotros debemos ver, hermanos, en nuestra vida. Negar el nombre del Señor, hermanos, es apartarse de la iglesia. Es dejar de asistir a la iglesia. Es dejar, hermano, de congregarse.
Negar al Señor Jesús es darle la espalda a Jesucristo. Ninguno de sus discípulos que murieron, hermanos, que murieron en castigos, porque casi todos los discípulos murieron, hermano, a través de cámaras de castigo. Ninguno cuando estaba a punto de morir, ni cuando lo estaban castigando, negó a Jesús. Le decían, niega a Jesús y te dejamos de torturar. Deja de hablar de Jesús y te dejamos de torturar y tú te vas a ir a la sociedad. ¿Sabes una cosa, hermanos? Dice la palabra del Señor, que vendrán tribulaciones y vendrán y te entregarán por causa del nombre de Jesús. Pero hay de aquel que niegue a Jesús en el día de la prueba. Hay de aquel, hermanos, que niegue a Jesucristo. Hay de aquel, hermano, que estemos siendo cristianos y no estemos evangelizando, porque eso es negar a Jesús. Estamos negando a Jesús. El amor de muchos se ha enfriado. Quiero que vayas conmigo a Apocalipsis, termino con eso. Apocalipsis, termino con eso, hermanos. Gloria a Jesucristo. Gloria a Cristo. Alábale porque Él vive. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Del 2 al 4. Dice el Señor que le dijo a la iglesia de Éfeso, le dijo el ángel de Jehová, le dijo a Juan: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero ¿qué dice el verso 4? Pero tengo contra ti, ¿qué cosa? La profecía, hermanos, está activa. Jesús dijo, hermanos, en los tiempos de Jesucristo, que el amor de muchos iba a enfriar. Y la palabra en la profecía, hermanos, de Apocalipsis 2, 4, dice bien claro que la profecía está activa. Sí, que has dejado tu primer amor. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado nuestro primer amor? La palabra se está cumpliendo, hermanos. La palabra de la señal del Señor Jesucristo se está cumpliendo en Mateo 24, 13, cuando dice la maldad, hermanos, aumentará y el amor de muchos se enfriará, hermanos. Ha aumentado la delincuencia, ha aumentado los asesinatos, han aumentado los secuestros, ha aumentado el terrorismo, ha aumentado, hermanos, la pandemia, la peste. Han aumentado, hermanos, los terremotos, han aumentado los ciclones, han aumentado los tornados, han aumentado, hermanos, los sismos, han aumentado los tsunamis, hermanos, han aumentado la maldad, hermanos, está al 100%. El pecado de la perversión, el pecado de la depravación, el pecado, hermanos, de la homosexualidad, de la pedrastría, de la pedofilia, hermanos, de la zoofilia, el pecado de la perversión ha aumentado a gran escala y todavía no te das cuenta que estamos en los tiempos finales. Todavía no nos damos cuenta que hemos perdido el primer amor. No nos damos cuenta, hermanos, que ya no somos los mismos cuando nos convertimos, que ya no tenemos el mismo impulso, la misma pasión por ganarnos almas. ¿No has notado eso en tu vida? Entonces, si ya lo notaste y si ya te diste cuenta, hoy dice el Señor que son las señales, hermano, de los tiempos finales de la venida de Cristo a la tierra y viene por su iglesia. Todo el que persevere hasta el fin será salvo. Dice la palabra en Mateo capítulo 14, dice la palabra del Señor, hermanos, 13, mas el que perseverare hasta el fin, dice la palabra, ese será salvo. Todo el que no me negare en la persecución y la tribulación será salvo. Cualquiera de nosotros que diga, es que ya no quiero ir a la iglesia, ya
perdió la salvación. Es que yo ya no tengo tiempo para ir. Es que en la iglesia tengo miedo a contaminarme. Es que en la iglesia, pues yo ya no quiero asistir porque tengo temor. Dice la palabra, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. El amor de muchos se ha enfriado. La señal de Jesucristo, se ha prendido el semáforo amarillo, el semáforo ámbar. La señal de los fines de los tiempos, está por prenderse el semáforo rojo. Está por prenderse por unos tiempecitos nada más. Por un tiempecito el Señor Jesucristo está por venir. Amigo y amiga que me está viendo, usted tiene la oportunidad de esta tarde de recibir a Cristo en su corazón. Si usted ha negado a Jesús, si usted se ha apartado y si usted ha negado el nombre de Jesús, usted me puede decir, no, es que yo no lo he negado. El hecho de dejar de ir a la iglesia, el hecho de dejar de congregarse, el hecho de ya no formar parte de una iglesia, usted ha negado al Señor Jesucristo. Ninguno de sus discípulos, en plena tribulación y en plena prueba, y también Pablo, porque dijo el Señor Jesucristo, yo le enseñaré cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. Si usted se ha arrepentido cuando ha padecido por causa de Jesús, déjeme decirle que usted no ha pagado el precio de la salvación. El precio de la salvación fue pagada en la cruz por la sangre de Cristo, pero hoy usted tiene que pagar el precio para no negar a Jesús. ¿Quiere recibir a Cristo en su corazón? Diga conmigo esta oración. Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón como único y Señor y Salvador de mi vida. Reconozco que he pecado, reconozco que me he apartado, reconozco que he negado a Jesucristo, que no me he ganado ninguna alma, ni de los que se han muerto por COVID, ni de los que han sobrevivido de COVID, Señor. Yo no sé cuántos se salvaron aún estando en la cama, Señor. Yo no sé porque no he evangelizado, pero yo me arrepiento hoy, Padre, y quiero retomar mi vida cristiana, tomar el primer amor de mi vida para servirte, Padre. Señor, es necesario agradar a los hombres antes que a Dios. Gálatas 1:10 dice que es mejor agradar a Dios que a los hombres. Yo le digo en esta hora, hermano, levántese, agrádele a Dios para que su vida empiece a contar para la salvación. Que el Señor le bendiga. Si hoy usted confesó a Cristo en su corazón, usted hoy está inscrito en el libro de la vida con letras de oro. Que el Señor le bendiga. Nos vemos, hermanos y hermanas. El foco